Feliz noche, queridos amigos. Qué bendición que en este momento tenemos con nosotros al pastor Héctor Martín, quien ha aceptado la invitación de compartir con nosotros en la tertulia. Hay un gozo muy grande en mi corazón porque entre tantas tareas, compromisos que el pastor tiene, ha apartado este tiempo, este espacio para abrir su corazón, para mostrar esa calidad humana y ese cariño que lo ha caracterizado no solo en el salón de clases, sino también en su compartir en los diferentes momentos y también las experiencias que hemos tenido al tener el contacto con él. Él se encuentra en este momento en Filipinas, allá, aquí son las 7:30 de la noche, allá son las 7:30 de la mañana. Y La mañana. sí, pastor, bienvenido a la tertulia, pastor. Bueno, Pastora Daniel, es un grato placer, gracias por la invitación y es un privilegio estar conectado desde este lado del mundo. También quiero agradecer al pastor por la forma como ha hecho el contacto pues, para la elaboración de este programa y también para todos los que no conocen al pastor Daniel Arismendi, bueno, es el pastor del distrito portuguesa Noreste 4, a quienes va dirigido este programa. Esperamos pues que durante el desarrollo de esta entrevista yo pueda compartir algunas experiencias de mi vida personal y también de cómo el Señor me ha dirigido desde mucho antes de que yo siquiera tuviera conciencia de que Él estaba interesado en, en una misión muy particular para este servidor. Una vez más, muchas gracias y bueno, esperamos compartir de una forma muy agradable. Sí, agradecemos a los amigos que están esperando la transmisión de esta noche, que hagan sus comentarios, sus preguntitas para el pastor. Aprovechen que el pastor está con nosotros. Eh, Él tiene mucho conocimiento y él es muy dado a responder las inquietudes. Tenemos amigos de diferentes lugares que están esperando el, el encuentro, el encuentro con nosotros en, en esta noche. Así que mi pastor, estoy muy contento por la disposición y por el deseo que usted tiene de compartir con nosotros en esta noche. ¿A qué se dedica actualmente el pastor Héctor Martín? Bueno, actualmente yo me desempeño como profesor asistente en Nuevo Testamento en el Instituto Adventista para Estudios Avanzados que se encuentra acá en las Filipinas, en la división del sur del Pacífico. Básicamente, mi trabajo es dar clases en el área de Nuevo Testamento a nivel terciario. Esta es una institución que está ubicada dentro de la zona geográfica que dentro de nuestra iglesia nosotros conocemos como la ventana 1040, en donde se encuentra localizada un gran segmento de la población mundial que no tiene, por decirlo así, acceso al Evangelio de una manera directa. Las más grandes concentraciones de personas de otras religiones se encuentran precisamente ubicadas en esta zona y nuestro trabajo es preparar a obreros, pastores y profesores dentro de esta área para que una vez egresados de la institución, ellos puedan continuar la labor de proclamar el evangelio dentro de esta zona geográfica. Qué bueno. ¿Cómo surgió la oportunidad de trabajar en las Filipinas, pastor? Usted estaba trabajando aquí en Venezuela y
y le salió esa oportunidad allá en las Filipinas. ¿Cómo surgió eso? Ese es algo muy interesante. En el 2004, este servidor, junto con mi colega, el pastor Emer Chacón, fuimos bendecidos con lo que se llama una scholarship, es decir, una beca para proseguir estudios de posgrado en el área de Nuevo Testamento, en el caso de mi persona, y Antiguo Testamento, en el caso del pastor Chacón. Una vez que nosotros culminamos nuestro programa doctoral, en el 2011, el pastor Chacón retorna a Venezuela y en el 2012, en el mes de marzo, nosotros, o sea, mi esposa, eh, mi hijo Josué y este servidor, pues retornamos a Venezuela. Para ese entonces, el doctor Chacón era decano del Seminario Teológico y a partir del 2012 hasta el 2019, este servidor estuvo trabajando en el seminario, en el área de Nuevo Testamento, y además de eso, yo también prestaba mi servicio como coordinador del Seminario Teológico Adventista Interamericano, el CETAI, el cual tiene un programa de maestría en extensión en el Instituto Universitario Adventista de Venezuela. Y después yo recibí creo que fue una coincidencia, una providencia de Dios, un mensaje de uno de los profesores que yo había conocido acá en Filipinas, un profesor de Antiguo Testamento, donde me preguntaba que si yo estaría interesado en dar clases acá. Entonces, yo inmediatamente pensé, como yo había sido preparado, entrenado en el seminario, y yo soy de las personas que piensa que uno no debe fabricar llamados, es decir, uno debe ir a donde Dios lo envía. Entonces, yo dije, me acordé de una clase que había recibido. No recuerdo exactamente qué profesor fue, si fue el pastor Taylor o el pastor Brito, donde decía que cuando un llamado viene de la conferencia general, uno nunca debe rechazarlo. Entonces, obviamente, esta institución forma parte o es subsidiada por la conferencia general, y el llamado debe seguir un proceso. El proceso es la solicitud ante la División del Sur del Pacífico. Después el proceso sigue hacia la siguiente instancia, la conferencia general. La conferencia general envía el llamado a la División Interamericana y la División Interamericana comunica el llamado a la Unión Venezolano Antillana. Y por último, el llamado se recibe a nivel del Seminario Teológico. Yo dije, si todos esos pasos se dan, esto es un llamado que viene directamente de Dios. Yo tengo mi corazón en Venezuela. Esa es mi patria. Allá conocí a mi esposa, allá nacieron mis hijos. Y yo, una vez que termine pase a mi jubilación, yo deseo jubilarme allá en Venezuela. Pero cuando llega un llamado de esta naturaleza, obviamente esto es algo que está dirigido por Dios y nosotros lo aceptamos. Y si me permites contar una experiencia que nos sucedió justamente cuando salimos de Venezuela, para nosotros es una evidencia de que era un llamado de Dios y teníamos que salir en ese momento, porque de otra manera no creo que hubiéramos podido salir. Una vez que nosotros salimos,
que estábamos haciendo escala en el aeropuerto de Narita, en Japón, ocurrió justamente el apagón en Venezuela que duró 5 días. No sé si recuerdan Ajá, la sí, situación. no Bueno, se me olvida. sí, exactamente ocurrió después que nosotros salimos de Venezuela. De no ser así, yo creo que hubiera sido imposible volver otra vez a salir del país. Entonces, para nosotros eso fue una señal de que Dios estaba dirigiendo esto y, y que teníamos que confiar en sus caminos. Entonces nosotros llegamos acá y, y obviamente en esta zona eh, hay mucha gente que lo recuerda a uno cuando uno estudió. Entonces, para mí prácticamente es una cosa increíble que yo esté acá, pero yo no tengo ninguna otra explicación más que la que Dios dirigió todo y Amén. Dios quería que yo estuviera en este lugar porque aquí en este lugar también hay necesidades de esa naturaleza. Por eso entonces nosotros aceptamos sencillamente eso como voluntad de Dios y así como aceptaremos cuando el Señor nos diga, bueno, ya terminaron su trabajo acá, es tiempo de regresar, también aceptaremos esa situación. Pero esto es una cosa Amén. interesante porque generalmente las instituciones no tienen la costumbre de hacer lo que llaman una, una, una contratación endógena, es decir, los egresados muy pocas veces son contratados dentro de las mismas casas de estudio donde terminan. Pero acá este fenómeno se dio debido precisamente a la gran necesidad que había de personal en esta área. No todo el mundo le gusta venir a esta área a enseñar. Entonces, encontrar una persona que esté dispuesta a venir eh, sin prácticamente con las condiciones normales no era fácil, no era fácil. Y se había intentado anteriormente con otras personas y no había funcionado. Entonces pienso que el llamado, el Señor nos lo dirigió a nosotros, a mí, a mi esposa, y esa fue la razón por la que nosotros nos encontramos acá, en este lugar. Déjame comentarte que el clima acá es un clima tropical. Nosotros estamos en un archipiélago de aproximadamente 7.000 islas. Son islas muy hermosas, muy paradisíacas. El clima es un clima que no nos es extraño a nosotros y bueno, hay abundancia de cosas muy bonitas y también como todas partes, todas partes en el mundo hay cosas que no deberían ser, pero este es el territorio misionero donde el Señor nos llamó. Nosotros estamos casi cerca del epicentro Gloria a Dios. del famoso coronavirus, pero aún con todo y eso que Ajá. estamos en lockdown, el Señor nos ha cuidado y el Señor nos ha protegido. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya tenemos comentarios, pastor, que están haciendo de ¿Cómo no? los amigos que están esperando, que están en la transmisión. Anthony Rodríguez, Dios los bendiga. Respondió Anthony Rodríguez, el hermano Juan Zúñiga. Ajá. Saludos, pastor Daniel, y saludos al pastor Héctor Martín. Bendiciones. La hermana Muchas gracias. Hortensia Incapié desde Colombia. Dios lo bendiga, pastor Daniel. José Leonardo Vargas Hernández desde Brasil. ¿Cómo Mi no? profesor, lo admiro mucho, especialmente por el respeto que tiene por los alumnos. Ya Un gran abrazo para Leonardo. están empezando a surgir los comentarios. Pastor, siguiendo la idea de lo que usted está explicando y la manera como Dios se manifestó y obró, que milagrosamente lo llevó a usted a aterrizar en Filipinas, la casa de estudio donde usted se preparó como doctor, quisiera preguntarte, ¿qué Sí. representó para usted haber formado parte del staff de profesores de ZB? ¿De qué manera contribuyó en su formación como docente la relación laboral con pastores y doctores a quienes apreciamos mucho, tales como el pastor Brito,
el Pastor Valencia, Emer Chacón, Juan de Osa. Sí, bueno, para mí entrar en el Seminario Teológico Adventista de Venezuela fue un gran privilegio. Yo siempre pienso que el mejor seminario de Interamérica es el Seminario de Venezuela, no solo porque lo diga yo, sino porque es algo muy especial. El haber recibido clases de, recuerdo en mis primeros momentos del pastor Pablo Rothman, del pastor John Taylor, el pastor Renato Mejía, el pastor el Luis Valencia, el pastor Brito, y tantos otros, el pastor, no recuerdo el nombre ahora en este momento, está jubilado, pero un pastor de ascendencia italiana. Bueno, mi memoria ya no llega hasta allí, pero yo recibí una preparación que yo considero que es la mejor. Y Amén. haber formado parte de ese staff que creo que ahora está integrado por el pastor Juan Diego Benavides como decano, el pastor Guillermo Fabio Rondón, Córdoba. Fabio Córdoba, eh, también el doctor Leo Acosta, eh, Ajá. eh, no recuerdo, el pastor José Morillo en el área de consejería y psicología. Bueno, la profesora Guillermina Hernández, que para mí es una institución y un modelo a seguir, una inspiración junto con su esposo, el pastor Alfonso Hernández. Bueno, para mí fue una experiencia maravillosa, maravillosa. Yo creo que ha sido un privilegio el haber formado parte del staff y Dios tiene sus planes y el Señor conoce cómo son las circunstancias. Aunque yo esté de este lado, yo he recibido una comunicación del director académico del CETAI para ver si es posible eh, eh, fungir como tutor de alguna de las tesis de maestría de aquellos que forman parte de la programación del Seminario Teológico Adventista Interamericano, del CETAI. Y bueno, yo con mucho gusto he aceptado porque yo sé que a mí me gustaría ayudar a mis colegas pastores que están en la división interamericana, y la mejor manera que puedo hacerlo es tutoreando, en este caso, las tesis de aquellos que están en programas de maestría, como el pastor Daniel Faría, el pastor Fabio Córdoba, y todos los que vengan posteriormente después de ellos, si el Señor me da vida y salud. Entonces, también, bueno, es inconcebible para mí, casi yo le decía a mi esposa, yo no puedo creer que yo sea parte, además de haber sido parte del staff de Cetaben, que sea parte del staff del Instituto Universitario Adventista para Estudios Avanzados aquí en las Filipinas. Es una cosa increíble. Yo tengo como colega al hijo del doctor I. Müller, Eckhard Müller, con quien somos los únicos profesores de Nuevo Testamento acá. Y bueno, él estuvo muy contento y feliz cuando yo arribé porque él estaba sobrecargado verdaderamente. El pastor Carlos Mora, que es de Costa Rica, el pastor Teófilo Correa, que es de Perú, el doctor Ricardo González, que es de Chile y es el decano del seminario, el doctor Dioy Cruz, que es de Brasil, en el área de teología aplicada. Bueno, un equipo increíble, y yo siempre me he sentido acá como en familia desde que llegamos. Eh, eh, eh,
una experiencia, un trabajo de equipo excelente, y tanto en el seminario en Venezuela como acá, en el seminario de acá, esperamos pues hacerlo mejor, y cuando el Señor diga que ya nuestro trabajo es cumplido, bueno, tener la satisfacción de que realizamos el mejor trabajo posible. Amén. ¿Qué aprendió de cada uno de ellos? De los pastores que le mencioné, Pastor Brito, Pastor Valencia, Pastor Chacón, el Pastor de Osa. ¿Qué aprendió de cada uno de ellos? Sí, bueno, del Pastor Brito aprendí que nosotros tenemos que poner en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Del Pastor de Osa aprendí su forma didáctica, su penetración como profesor. Del Pastor Valencia aprendí, bueno, su erudición, su comprensión abarcante de la Biblia, también su pasión por los libros de Daniel y Apocalipsis, que ahora en estos días de la pandemia y de la circunstancia que estamos viviendo, porque la pandemia es solo una parte, pero de este lado del mundo se ven cosas y se reciben cosas que son tremendas. Últimamente mi comprensión acerca de algunos pasajes del libro de Apocalipsis ha sufrido ciertos cambios para posicionar mejor el mensaje de los tres ángeles en un contexto muy distinto al contexto que nosotros vivimos en América. También del pastor David Manrique, padre, que dicho sea de paso fue quien nos casó a nosotros, a mí y a mi esposa, y el día que nos casamos, pues como decimos allá en Venezuela, hizo un nudo marinero, y ese nudo todavía está unido. Lo admiro mucho su entrega a, a, aún después de estar retirado de su servicio. Admiro también el, al pastor, el fallecido y el amado pastor Taylor, un hombre muy espiritual, un hombre muy consagrado, entregado a la misión. También el pastor Renato Mejía, con su entrega por la importancia de la familia ministerial. Fueron clases que a mí me impactaron, incluso también el doctor Fernando Zavala, que en aquella época era el decano del seminario, las clases de filosofía de la educación, filosofía general, comunicación, y todas esas clases hicieron un impacto para mí. Y bueno, yo no tengo palabras para agradecer a Dios por haber sido formado por estos grandes hombres, estos siervos de Dios allá en Venezuela. Amén. Aquí recibimos el comentario de Ligarri Batista, él está en Panamá. Bendiciones, Pastor Martín. Ya están reaccionando Un saludo para los que están pendientes de la tertulia. Sí, recuerdo de paso, déjame decirte, Daniel, que yo tuve el privilegio no solamente de enseñar a Legarí, sino también de casarlo. Entonces, gloria a Dios. Entonces Son me siento honor. Doblemente honrado. Y comprometido. Sí, Usted es responsable. Claro, claro, claro. Pastor, según su apreciación, ¿qué diferencias percibe entre el ambiente universitario en las Filipinas y Cetaben? Bueno, hay una gran diferencia. Este es un estudio, una institución. Nosotros tenemos en Venezuela un pregrado, ¿verdad? Que es prácticamente lo que funciona durante todo el año. Y durante los periodos de verano tenemos la sesión de maestría, que es muy corta, 2 meses, en julio-agosto, creo que todavía está, julio-agosto. Y básicamente estamos más familiarizados con el ambiente o sea, universitario. En el caso de IAS,
es una institución de nivel terciario. O sea, aquí no se imparten cursos de licenciatura, sino de posgrado. Entonces, los alumnos que nosotros recibimos no tienen la misma cantidad como los alumnos que se reciben allá en Venezuela, sino que son alumnos que provienen de los diferentes campos misioneros que están ubicados en la ventana 1040 y por consiguiente muchas de estos hermanos y hermanas que vienen, ellos son principalmente eh, obreros que trabajan en el campo o se están preparando para el trabajo misionero. Muchos de ellos ya tienen iglesias, muchos de ellos van a trabajar en colegios o instituciones. Para que tengas una idea, Daniel, aquí en Ayas hay aproximadamente unas 45 naciones, unos 45 países que están representados en la ventana 1040. Por nombrarte algunos, India, Pakistán, Indonesia, Tailandia, África. Entonces, estos pastores o estos obreros reciben su preparación acá, ya son personas maduras, ya son personas que tienen familia, muchos de ellos, y retornan a sus lugares de origen para continuar con la misión. Básicamente es esa, la diferencia es una diferencia en el nivel de enseñanza, que es a nivel terciario, y otra a nivel, y la de ZB, que es a nivel secundario, a nivel primario. Por consiguiente, aquí no hay lo que llamamos dormitorio. Allá Okay. en Venezuela no tenemos dormitorio, hogar de varones y hogar de señoritas, pero aquí no, aquí tenemos conjuntos residenciales. Los conjuntos residenciales se asignan dependiendo del estado civil de la persona. Si es casado, pues la persona tendrá un apartamento para que esté él y su familia, y si es soltero, pues entonces será ubicado en un apartamento para solteros. No hay comedor en ese sentido. No, cada quien tiene que preparar su comida en casa o es una de las pocas, bueno, lo que pasa es que el ambiente es muy distinto, ¿no? Cuando sales cuando sales de Venezuela encuentras a ver cosas que ya tú pensabas que ni existían. Por ejemplo, tú puedes ordenar, vamos a suponer que tú estuviste muy ocupado, o tu esposa estuvo ocupado y no tuvo tiempo de preparar la comida. Bueno, llamas por teléfono y ordenas una pizza y la pizza te la traen allá a la puerta de tu casa. Eso es cosas que ayudan pues para solucionar ese tipo de circunstancias. Pero gracias a Dios que a pesar de las diferencias, la actividad es la misma. Eh, Similitudes, tú me preguntas por las diferencias, yo te digo similitudes. Los campos, allá en Venezuela tenemos el mejor jardín de oración, en mi opinión, allá en Venezuela, el jardín de oración. Nosotros tenemos aquí un jardín de oración más chiquito, pero nunca tan bonito como el que tenemos nosotros allá en Venezuela detrás de la iglesia. Y también el campus, ambos campus son espectaculares, son muy hermosos, mucha vegetación, muchas caminerías para que la gente se distraiga. Es una zona segura, eso sí te digo. ¿Te acuerdas que en Venezuela teníamos el problema de la inseguridad y eso era una Sí, cosa, hay una gran diferencia ahí. una gran diferencia, desafortunadamente? Eh, y hay una seguridad, hay seguridad, entonces no es fácil que,
que algo ilegal pueda ser cometido acá, porque las leyes son bastante estrictas, bastante estrictas. Pero en líneas generales, el filipino, un poquito de historia, el filipino fue colonizado por los españoles a comienzos del siglo XVIII, de manera que su idioma original fue el español. Entonces ellos, por razones de que fueron invadidos primero por los japoneses y después fueron liberados por los americanos, el inglés llegó a ser la lengua dominante. Pero muchos de los filipinos viejos, más avanzados en edad, ellos entienden y comprenden el español. De hecho, hay muchas palabras en español acá que son muy familiares para nosotros. Y el ambiente y la cultura, básicamente es una cultura, una mezcla entre cultura asiática y cultura española. De manera que no hay tantas diferencias así como nosotros pensamos. Eso sí, culturalmente, hablando en el sentido social, aquí las familias son familias extendidas, pues vive el padre, la madre, los hijos, los nietos, los suegros, etcétera, etcétera, etcétera. Y son familias muy extendidas y se respeta la opinión de las personas mayores. Es decir, la persona mayor tiene una influencia muy grande en la familia, aunque no se tomen en cuenta las decisiones o las opiniones de las personas mayores, se les consulta a la hora de hacer una... Se tiene un gran respeto por los profesores. Prácticamente es algo a lo que todavía no me acostumbro. Los profesores son casi venerados acá. Son como unas personas sabias que los alumnos los buscan y todo. No me acostumbro por el ambiente de América, pero gracias a Dios he aprendido a sobrellevar eso y a tratar de llevarme muy bien. Esas son más o menos las diferencias y algunas similitudes entre los campos de UNAP y el campo de Haya. Volviendo ahora a Venezuela. Sí. ¿Cuáles son los recuerdos y anécdotas que mantiene fresco en su mente el pastor Héctor Mantí en su servicio en Setaben? Bueno, hay muchos. Primero, el matrimonio de mi hija Mercedes es algo que antes de venirnos por primera vez acá, recuerdo que en esa oportunidad oficiamos la ceremonia. Yo no estaba todavía ordenado, iba a ser ordenado después. El pastor Brito y este servidor, yo tuve el sermón y el pastor Brito tuvo la bendición. Es algo muy lindo. Ese momento yo lo recuerdo porque era como que si el Señor nos estuviera diciendo, antes de que se vayan a las Filipinas, tienen que dejar casada a la hija para que ella haga su vida. Y ahora es coincidente. Mira, Daniel, es algo increíble cómo Dios dirige todo. Antes de venirnos, cuando ya sabíamos que la cosa podía andar con el llamado, nuestro hijo también lo casamos, justamente en diciembre, antes de un 24 de diciembre, antes de nosotros venirnos para acá. Entonces, eso es algo que recuerdo mucho. También recuerdo el nuevo edificio de Setaben, recuerdo los jardines, recuerdo las caminatas que hacíamos en la mañana y en la noche. Recuerdo también que como mi esposa era la prefectora del hogar de señorita, mi casa en la parte de atrás, eso era prácticamente como un hotel. Ahí entraba y salía todo el mundo. Y últimamente, cuando la cosa se puso bastante difícil, allí también iban y comían personas que no tenían para comer. El Señor multiplicaba lo poquito que nosotros teníamos para dárselos a las estudiantes y a los muchachos que no tenían que comer. Eso es algo que nosotros recordamos mucho y con mucho cariño. Y
Bueno, la relativa paz que se tenía ya en el seminario, cuando compartíamos y participábamos juntos en las graduaciones, etcétera, etcétera. Recuerdo también las actividades del seminario, recuerdo cuando se realizó aquella primera conferencia sobre, sobre el espíritu de profecía y después la conferencia sobre la historia de la reforma. Esos momentos también los recuerdo mucho. También recuerdo los momentos de adoración en la iglesia, con el coro universitario, con la profesora Lady Bell. También recuerdo mucho la, eh, los momentos cuando nos reuníamos el hermano Maldivé, hablar sobre la infraestructura, la planta física de la iglesia. También el hermano Vera, cuando íbamos a la finca a mirar un poco el ganado que todavía teníamos. Yo no sé si todavía tendrán ganado allá en la finca. eh, el, la leche que se cosechaba, la leche que ordeñaban allá, el queso. Bueno, son cosas. Aquí de paso, aquí no se consigue queso llanero. Yo no sé cómo haríamos para tener queso llanero, porque aquí no se consigue. Tampoco se consigue plátano. O sea, es difícil conseguir plátano. Aquí se consigue mucha banana, mucho cambur, pero plátano muy difícil conseguirlo. Entonces a veces uno añora el plátano, uno añora el queso llanero, lo que llaman el queso de telita. Bueno, pero son cosas que uno aprende a convivir con ellas y no son cosas que realmente afecten principalmente la vida de uno, pues, de manera significativa. Tiene gratos recuerdos, pastor. Ahora Okay. viene otro recuerdo importante en la vida de toda persona Ajá. y es el siguiente. Es el siguiente, pastor. ¿Cómo llegó el Evangelio a su vida? ¿Qué pastor ofició su bautismo? ¿Cuándo fue y en qué lugar se realizó esa ceremonia? Bueno, yo, yo vengo de una familia que no era cristiana. Eh, y en aquella época yo, bueno, consideraba que tenía buen trabajo, yo trabajaba en la consultoría jurídica del, a ver, en aquel entonces se llama del fondo, creo que el Fondo Financiero de Venezuela, no recuerdo el nombre exactamente, que está ubicado en las oficinas del edificio del Banco Central en la Avenida Urdaneta. Y allí trabajé durante mucho tiempo en la consultoría jurídica. Eh, Cuando ese entonces había mucha gente que trabajaba también en el área política allí. Ya me acordé el nombre, el Fondo de Inversiones de Venezuela, se llamaba la institución, Fondo de Inversiones de Venezuela. Y allí trabajaban personas políticas muy conocidas. Allí trabajaba el hermano del que fue presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, también un bufete de abogados muy conocido. Bueno, yo tenía el privilegio de trabajar con ellos. Después ellos me dieron una medio tiempo para que yo me dedicara a estudiar en la universidad, en aquel entonces la Universidad Católica Andrés Bello, que está ubicada en Montalbán, en la vía en la autopista Francisco Fajardo, en la vía hacia Caricuao, en la parroquia Antímano. Y allí, combinando esas dos cosas, bueno, yo empecé a sentir que yo no me sentía feliz, a pesar de que tenía buen trabajo y tenía una buena educación. Entonces un día yo llegué a lo que se llamaría una crisis existencial. La crisis existencial
me hizo a mí preguntarme cuál es realmente el propósito de la vida, para qué fui yo creado, o sea, para qué existo yo, cuál es mi meta, cuál es mi propósito. Y entonces, yo pienso que la conversión mía no fue una conversión extraordinaria, sino una conversión más bien, lo que llamaríamos silenciosa, pero pienso que el Espíritu Santo estaba trabajando conmigo desde hace mucho tiempo. Y entonces, yo conocí en la universidad a un compañero de clase que él me comentó que él era, eh, él pertenecía a una logia masónica. Y entonces él empezó a explicarme qué era eso de la logia masónica y yo empecé a investigar. Entonces llegó un momento en que yo estaba tan involucrado en esto que yo pensé en que esto era la vía para encontrar paz y satisfacción espiritual. Empecé a frecuentar lugares de las logias masónicas, incluso una vez hasta me invitaron, yo creo que el Señor me protegió allí en esa oportunidad, me invitaron a un lugar que después yo me enteré era una reunión, una congregación de espiritistas. Yo recuerdo que había algo raro ahí en el ambiente y yo no me sentía bien y entonces me retiré. Pero llegó el momento en que yo creo que el Espíritu Santo me tocó y entonces yo le dije a Dios que me mostrara cuál era el camino que yo tenía que seguir. Entonces yo te estoy hablando, yo tenía 19, 20 años. Entonces, eh, mi abuela, por parte de mi madre, ella había sido adventista por más de 40 años y ella asistía a la iglesia de la Concordia en Caracas. Entonces, yo le dije a mi mamá que yo estaría interesado en recibir estudios bíblicos, que llamara al pastor de la iglesia. Obviamente la asociación se hizo porque mi abuela ya era miembro de la iglesia desde hace mucho tiempo. Entonces yo esperé que fuera el pastor a la casa, pero resulta que el pastor no fue y mandó una obrera bíblica. Y la obrera bíblica se llamaba Santa Graciosa Reges. Ella fue la que me dio los estudios bíblicos a mí por aproximadamente 2 meses. Una persona a quien aprecio mucho, a quien, bueno, considero que era un ángel de Dios que el Señor envió para prepararme a mí. Y después que terminamos los estudios bíblicos, ella me dijo que el tiempo había llegado para bautizarme. Entonces, sí, yo hice mis preparativos para bautizarme y el pastor que me bautizó en aquella época se llamaba Jaime Foronda. El pastor Jaime Foronda fue pastor de la Iglesia de la Concordia durante mucho tiempo. Es un pastor a quien admiro. Y yo creo que el Señor, estando allá en Zetabén, me dio la oportunidad de poderlo ver cuando tenía 92, no, creo que estaba ya bordeando los 100 años. Él todavía tenía su memoria muy clara, se acordó de mí también, y para mí fue un privilegio presentarlo ante los alumnos de Zetabén. Diciéndole que para mí el pastor Foronda era una inspiración y yo me había sentido muy bendecido de que él hubiera sido mi pastor de iglesia y el que me había bautizado. Todavía creo que conservo una foto por allí, tendría que buscar en el álbum. Una persona en aquella época tomó una foto del momento en que yo estaba siendo bautizado. Esa foto debe estar en uno de los álbumes de mi esposa. Tendría que buscarla para compartirla. Y yo me bauticé en la Iglesia de la Concordia
y a partir de allí, bueno, mi experiencia y mi vida espiritual cambió completamente y empecé una experiencia cristiana completamente diferente, distinta. Gloria a Dios. Dios lo había llamado para grandes cosas, cuando usted menos se imaginó. Pero ahora viene otro asunto interesante, apreciado pastor, Sí. que seguramente usted se va a emocionar porque tiene que ver con su dicha matrimonial. Ajá. Cuéntenos sobre su dicha matrimonial, incluyendo cómo surgió el romance entre usted y quien hoy es su esposa, recuerdos del día del matrimonio, quién ofició el matrimonio, cómo recuerda ese momento y su experiencia como padre de los hijos que Dios le ha dado. Bueno, sí, yo conocí a la que hoy es mi esposa precisamente en el día en que yo fui bautizado, el sábado en que fui bautizado. Ella fue una de las personas que salió a saludarme después que yo salí de la pila bautismal. Ella salió a saludarme. En ese entonces pasó un año, pasó un año después de eso y yo empecé a asistir en la Concordia a la clase de jóvenes. Yo recuerdo en aquella época, en una oportunidad yo vivía en la parroquia Caricuao y yo asistía a la iglesia de la Concordia. En aquella época el trayecto de Caricuao al Silencio, prácticamente al centro, eran eh, casi, casi hora y media. Yo recuerdo que todavía la autopista Francisco Fajardo no estaba construida y uno tenía que ir por la carretera vieja de Los Teques, eh, y el tránsito, el trayecto era bastante largo. Después que hicieron o construyeron la autopista Francisco Fajardo, ya el trayecto se hizo más corto. Pero un año después que yo me bautizo, ocurrió una tragedia en Caracas que se conoció como, yo creo que fue la inundación del río San Pedro que venía de Los Teques. Hubo 2 o 3 días de lluvia continua y se desbordó el río San Pedro, inundando parte de las zonas de Los Teques y también de, de Caracas. La zona donde yo vivía en un edificio en el cuarto piso, pero todo el primer piso, planta baja y primer piso, quedó completamente anegado. Yo recuerdo que fuimos un sábado a la iglesia y entonces en el sábado mi esposa, en aquella época no era ni siquiera novia, me invitó a su casa. Ella vivía a la entrada de la carretera vieja de Los Teques, en una zona que llaman Las Adjuntas, que pertenece a la parroquia Macarao, y hay una zona antes de seguir por la carretera vieja de Los Teques que se llama la Hacienda Los Baes. Mis suegros, ellos vivían en la Hacienda Los Baes. La Hacienda Los Baes es una hacienda colonial, del otro lado, donde ellos tenían una casita allí muy, muy sencilla, muy agradable. Y yo recuerdo que cuando íbamos por allí, la vía principal había sido afectada por la inundación. Había mucho barro, había mucho pantano, pero con todo y eso, nosotros subimos de la parte de abajo hacia arriba, hacia el cerro, hacia la punta del cerro y de la montaña, y allí estuvimos, allí conocí a su mamá, conocí a su papá. Entonces, bueno, ya después que me convertí en visitante asiduo de la casa, yo, yo solicité formalmente el permiso pues para cortejarla.
Entonces, sí, ellos aceptaron. Yo creo que fue una de las experiencias más interesantes que yo haya vivido, porque eso me permitió a mí conocerlos a ellos como familia. Hicimos muchos viajes juntos, ellos eran de Falcón, particularmente de la zona de Coro. Tenían familia en Punto Fijo, pero casi toda la familia, porque el apellido de ella es como una epidemia, está regado por todos lados. El apellido Chirino es en Falcón y en Lara, eso es una sola familia. Entonces, yo tuve la oportunidad de familiarizarme con ellos. Muchos de ellos en aquella época tenían fincas, tenían haciendas, tenían haciendas de chivo, haciendas de ganado, se dedicaban a producir queso, a hacer leche, tenían haciendas de plátano. Era una cosa espectacular, espectacular. Yo iba al interior con ellos, íbamos a un lugar en la entrada, en la vía hacia Falcón, y allí en esa vía había lo que llaman algo así como un comedero, eh, donde la gente se sienta a comer en la vía. Y entonces allí nosotros íbamos, comíamos, casi todas las cosas eran autóctonas de la zona, los granos, las hortalizas, las frutas, todo era producido ahí mismo. La persona no tenía que estar buscando eso en el mercado. Bueno, después que pasamos 4 años de noviazgo, una hermana a quien aprecio mucho, eh, ella nos dijo una vez en tono de juego: ¿cuánto tiempo tienen ustedes de novio? Yo le dije, bueno, miren, nosotros tenemos 4 años de noviazgo. Entonces, ¿y por qué no se han casado? Me dice, bueno, porque yo estoy esperando para conseguir mi casa. Yo no quiero conseguir mi casa, y después que consiga mi casa, yo... Entonces ella me dijo, no, mi hijo, recuerde que una vez que el cambur se pone maduro, se cae. Entonces yo le aconsejo que se case rápido. Bueno, en ese tiempo yo acepté el consejo y conseguí una habitación para alquilar en Caricuao, en casa de un hermano también. Entonces nos casamos, el pastor que ofició la ceremonia, el pastor David Manrique padre. Yo recuerdo, eh, yo llegué temprano a la iglesia, mi esposa, la que iba a ser mi esposa, pues vivía en la Sajunta, en el cerro, y entonces mi suegro se comprometió a llevarla porque era normal, pero el carro no le prendió. Entonces el carro no, tuvo una hora el carro sin prender. Y yo estaba en la iglesia y la novia que no llega. Entonces los compañeros del cortejo me decían que me olvidara, que eso no iba a suceder, que mejor me fuera para la casa, que yo no me iba a casar ni nada de eso. Yo recuerdo que el pastor David Manrique los espantó como que si fueran algo así como mosca. Le dijo, váyanse de aquí, dejen a ese muchacho tranquilo, ese muchacho está nervioso, no ven que está nervioso porque la novia no llega, váyanse de aquí. Entonces él me metió para una oficina solo para que yo no me pusiera nervioso. Después llegó, cuando llegó, supuestamente el matrimonio era a las 7:30 y ella llegó a las 9 de la noche. Bueno, eso es cosa muy normal en los matrimonios adventistas también. Yo una vez hice eh, hice una oferta en donde yo le decía a los que se iban a casar, mira, dile a la novia que si ella llega a la hora en que dice la tarjeta que se va a casar, yo le pago la luna de miel completica. Entonces, bueno, nadie ha cumplido nunca, nadie. Entonces, el pastor Manrique nos casó
nos dio la bendición. Bueno, de paso, ustedes saben que el pastor Manrique era bastante estricto con sus cosas. Sí. Entonces él dijo, mira, si esta muchacha no llega aquí a las 9:30, yo me voy. Entonces, bueno, yo estaba asustado, dije, bueno, si el pastor se va, bueno, entonces esto no va a proceder. Bueno, entonces gracias a Dios, B-Lady llegó, nos casamos, y después nos fuimos a vivir allá a Caricuao. El primer año nació nuestra primera hija, Mercedes, Mercedes Noemí. Ella es ahora la preceptora del hogar de señorita, y se casó, como mencioné anteriormente en la conversación, se casó con el pastor Guillermo Rondón. Gran amigo mío, el pastor Guillermo. El pastor Guillermo Rondón, y el pastor Rondón ahorita es pastor, profesor del seminario teológico. O sea, por parte de ella yo tengo la bendición de tener dos nietos, Guillermito y Daniel, que prácticamente crecieron. Ellos nacieron cuando nosotros estábamos acá en Filipinas, no tuvimos la oportunidad de conocerlos, sino en aquel entonces por Skype. Lo vimos por Skype. No los vimos sino cuando regresamos a Venezuela. Y ahora Josué, que nació 9 años después, entonces Josué sí se vino con nosotros la primera vez acá a Filipinas. Él, cuando vinimos, él tenía 12 años. A él le pegó mucho la venida, y hubo un momento en que él deseaba retornar, y es comprensible. Pero después, gracias a Dios, el Señor nos dio la bendición de tener acá un coro juvenil de hayas, de muchachos que son muy consagrados, muy entregados a la obra de Dios. Y entonces él se integró en ese coro y tuvo la oportunidad de viajar casi por toda Asia. Él viajó más que yo. Yo no tenía tiempo de salir a viajar porque yo estaba muy enfocado en mis estudios, pero él tuvo la oportunidad de viajar por Tailandia, por Singapur, por Indonesia, por Malasia, todos esos lugares. Y a él la impresión espiritual fue muy profunda, fue muy profunda. Eso lo cambió a él, le dio una perspectiva distinta. Y yo creo que su misión, o sea, su visión de la vida como misionero, porque él ahorita está como no sé si es contador, sí, contador de la misión de Mérida, contador de la misión de Mérida, y esa misión que él tiene por la obra, él la adquirió de los muchachos de acá, de Hayas. Y muchos de ellos todavía me preguntan por él, que si él tiene planes de venir a continuar sus estudios, que ellos lo esperan, etcétera, etcétera. Esa es la clase de amistad que nosotros desearíamos que nuestros hijos tengan. Amistades que estimulen a vivir una vida cristiana, que una vida de entrega y una vida de servicio a Dios. Yo no tengo nietos por parte de Josué todavía. Él está casado con Saraí Rendón, la hija del hermano Francisco Rendón, y la hermana Aurora. Ellos son de Barquisimeto. Entonces, extraordinaria yerna, la quiero mucho, la aprecio mucho, y bueno, para mí es como mi hija, pues, personalmente. Todavía no tengo nietos, pero no importa, todavía ahí queda mucho tiempo. Usted cuenta su historia con pasión, pastor, con mucha emoción, y eso nos contagia. Ahora, pastor, el firme deseo en usted de prepararse para ser pastor de la Iglesia del 27º día, ¿en qué contexto y bajo qué circunstancias surge esa firme decisión? Cuando yo terminé mi licenciatura en teología, la idea que yo tenía era
trabajar como pastor. De hecho, en aquella época las autoridades de la asociación de la que yo venía de la Pastor, asociación, sí, dime, venía de la ok, asociación, disculpa un momentico. O sea, sí, ¿cómo surge ese deseo en querer usted ser pastor? sí, ese deseo, eh, cuando yo estaba en Caracas, yo trabajé como obrero bíblico. Yo tenía mi Ok, trabajo regular y entonces tenía un compañero que después del trabajo salíamos a hacer obra misionera. En ese entonces, el pastor del distrito a donde yo asistía era el pastor Jaime Flores. Él es el hermano del del profesor Jonás Flores. Entonces, el pastor Jaime Flores una vez me dijo que si estaría interesado en continuar, en prepararme para estudiar teología y para ser pastor. Entonces yo le contesté que yo no estaba interesado porque yo pensaba que con, con trabajar en mi trabajo secular y hacer obra misionera, con eso era suficiente. Entonces él fue muy paciente conmigo. Yo lo rechacé varias veces, pero la segunda vez, la tercera y cuarta vez, él vino con una oferta más tentadora. Él dijo, bueno, esperamos al pastor Martín. Creo este, que ya presentó una falla de conexión de allá de Filipinas. Tal vez eh, él salga de pantalla e ingrese nuevamente. eh, perdón, ¿me escuchas, Daniel? ¿Me escuchas? Eh, bueno, continuando eh, con la, con la historia, el pastor Flores me sugirió que, que entrara al seminario y yo le dije que bueno, que no estaba dispuesto y él me dijo, bueno, si no aprovechas esta oportunidad, si no aprovechas esta oportunidad, eso va a ser muy difícil. Entonces yo le dije a él, ok, yo voy a aceptar. Entonces yo me fui a estudiar teología con una beca por el primer año de la Asociación Central. Y después del primer año, yo colporté durante 3 años en diferentes partes de Venezuela y de esa manera fue que yo terminé mi deseo, o sea, terminé mi carrera, pues mi licenciatura en teología. Ese viene porque el pastor Jaime Flores en aquella época hizo hincapié en que yo aceptara el llamado para ir a estudiar teología. Bueno, después que estudié teología, eh, fui a trabajar a la iglesia de Ruiz Pineda en Caracas, en el Distrito Capital, y allí, el, mientras estaba sirviendo durante un año como voluntario, me llegó una invitación del colegio para hacer una suplencia, para enseñar, hacer una suplencia en UNAP. En aquella época las suplencias se suponía que serían por 3 meses, pero desafortunadamente, bueno, afortunadamente, antes de que se venciera el plazo de 3 meses que me había dado el doctor Fernando Zavala, que era el director en aquel entonces, él me dijo que la persona que iban a traer ya no la necesitaban y que si yo quería continuar el trabajo, bueno, que estaba bien por él. Bueno, ahí continué y entonces ahí fue donde se vino a hacer la integración entre mi trabajo como pastor y mi trabajo como capellán de UNAT o del Instituto Universitario. Esa es más o menos la historia de cómo yo fui orientado, dirigido por Dios para hacer
ese trabajo. Cuéntenos un poquito, pastor, sobre su experiencia o recorrido ministerial. Dónde inició y cada uno de las etapas que ha vivido hasta hoy. Sí, bueno, mi recorrido ministerial es muy breve. Mi recorrido ministerial, si no incluyes mi ministerio de enseñanza, es breve. Yo egresé en el 99, 98, 99. Allí trabajé un año como voluntario en la iglesia Ruiz Pineda, en la parroquia Caricuao. Pero antes yo había sido ordenado como anciano por más de 20 años. Y como anciano ordenado, el Señor nos usó pues para fundar dos iglesias, una en Caricuao, que ahora tiene creo que 4 iglesias más, y una en la zona de las Ajuntas, en la parte de Los Teques, en la vía de la carretera vieja hacia Los Teques. Entonces yo tenía ya casi 20 años como anciano, más un año como voluntario sirviendo en la iglesia de Ruiz Pineda. Entonces de allí es breve, es breve. Mi ministerio de enseñanza es mucho más amplio que el ministerio pastoral, pero para mí ambas son iguales, porque para mí mis congregaciones son las clases. Mis congregaciones o mis feligreses son los alumnos. Sí, es que el ministerio no se limita a una sola área de servicio. Claro. Unos son capellanes, otros son profesores, otros están en distrito. Cada uno va trabajando en un área. Si no hay profesores, ¿quién forma a los pastores? Y Claro. así sucesivamente. Usted ha dedicado su experiencia y su vida en el área de la enseñanza. Animamos a los amigos que mantienen su sintonía, que aprovechen, hacer sus comentarios o alguna pregunta que desee hacerle al pastor Héctor Martín de forma particular. Vemos aquí el comentario de nuestro amigo Víctor Rodríguez. Saludos, Ajá. pastor Héctor y al pastor Arismendi. Él Saludos, es un Víctor. fiel amigo que Sí, constantemente tiene su deseo de participar en estas convocatorias. sí, Dios te Pastor, bendiga, Víctor. ¿de dónde es oriundo el pastor Martín, su fecha de nacimiento? ¿Cuántos hermanos tiene? Y esta pregunta importante, ¿cuál fue el mayor aporte que brindaron sus padres desde la niñez para convertirlo en un hombre bien? Bueno, yo nací el 9 de julio de 1956 en la maternidad Concepción Palacio de la parroquia San Juan, en Caracas. Eh, Allí, bueno, tengo 2 hermanos, no tengo hermanas. Yo soy el mayor de la familia, el mayor de los hermanos. Tengo un segundo hermano que se llama Ramsés y tengo otro hermano que es el menor que se llama Isaí. El único adventista en la familia soy yo, aunque ellos ya conocen el mensaje y bueno, yo creo que la mayor influencia que yo recibí desde mi niñez para mi vida espiritual la recibí de mi madre. Mi madre no era adventista, pero era una mujer muy creyente, muy creyente. Nunca se congregó, nunca asistió a las iglesias, pero era una persona que recibió una influencia muy grande por parte de mi abuela, que mi abuela sí asistía a la iglesia y ella prácticamente fue la que comunicó entre mi mamá y mi abuela, fueron las que influyeron más para que yo posteriormente aceptara el mensaje y el Señor dirigiera mi vida para lo que hoy en día es lo que hago. Qué bueno. Tenemos otro comentario, pastor. Hoy pasó algo muy interesante debido a
a que usted no es mi amigo en Facebook, no pudo, no de compartir el enlace, pero sí tenemos amigos en la sala de transmisión, Ajá. escucha, escuchando la transmisión en vivo aquí y hace su comentario. Saludos desde Caracas. Les mando bendiciones. Lo escribe la señora Bisu. Aquí aparece en el comentario. Muchas gracias. Pastor, Gracias. ¿usted logra escucharme? Sí, ¿Usted logra perfecto. escucharme, pastor? Sí, sí, sí. Yo te escucho. Ok. El ministerio ha avanzado y ha pasado por diferentes etapas y en cada etapa se aprende cosas buenas y en cada etapa uno va diciendo, bueno, yo hacía algo que a la luz que yo tenía estaba bien, pero a medida que uno va aprendiendo se va mejorando. ¿Tiene consejos especiales a su manera de ver las cosas para el cuerpo ministerial que sirve el Señor en este tiempo? Sí, bueno, yo creo que uno de los tiempos más desafiantes que tiene el cuerpo ministerial es ahora, es ahora. Eh, Nosotros estamos viendo eh, durante esta situación que estamos experimentando, cómo los acontecimientos que se están desarrollando alrededor nuestro están desafiando nuestra percepción como ministro. Yo tengo que confesar que yo he estado revisando muchas ideas que yo había aprendido, recibido en el ministerio, y ahora uno las ve desde otra perspectiva. Pero yo pienso también que esta situación para la nueva generación de pastores adventistas es muy importante. Primero, les enseña a esta generación cómo, a pesar de lo que llamaríamos el lockdown, sí, el lockdown, cómo usar muchas innovaciones tecnológicas con el propósito de acceder a más y más personas. Yo quiero decirles lo siguiente, si ustedes, y estoy hablando ya con los que fueron alumnos míos y egresaron del seminario, si ustedes rastrean las redes sociales, ustedes se darán de cuenta de la gran necesidad que la gente hoy en día tiene de seguridad, particularmente en Venezuela. Una de las cosas que me ha impactado a mí, yo mantengo un perfil en mis redes sociales bastante bajo. Digo bastante bajo porque yo no soy una persona que le gusta estar pasando mucho tiempo en las redes sociales porque no tengo el tiempo para eso. Sin embargo, las veces en las cuales he participado, lo he hecho para compartir un mensaje de esperanza, tanto en español como en inglés. Y es impresionante la manera como las personas reaccionan a lo que uno está comentando. O sea, hay una gran necesidad hoy en día, particularmente si yo sigo algunas cuentas, yo lo que les voy a sugerir es que si ustedes van a seguir cuentas en las redes sociales, sigan cuentas serias, es decir, cuentas que tengan que ver con información veraz, con información válida. Y en base a esa información, ustedes pueden planificar cuáles pueden ser sus mensajes de acuerdo con esa información que ustedes reciban. Yo generalmente mantengo actualizado al doctor Leo Acosta allá en ZBen con algunos de las noticias más recientes o relevantes en relación a la pandemia del coronavirus.
y él, bueno, le comparto artículos científicos, artículos académicos para que él esté enterado. Yo sé que muchas veces de Venezuela es difícil acceder a eso. Por eso, porque yo sé que él, teniendo esa información, él puede preparar mejor cualquier aproximación a las personas. Lo mismo, déjenme decirles también que aunque estas cosas quizás no salen por los medios, yo he compartido con algunos hermanos en Venezuela cómo hay plagas y desastres que están afectando tremendamente a China en este momento. Eh, cómo, cómo hay un movimiento dentro de la China o prácticamente de lo que se llamaría el Partido Comunista Chino para tratar de exterminar cualquier vestigio de religión cristiana en el país. No solamente los cristianos. Ustedes saben que en China el gobierno no permite la asociación o las congregaciones cristianas, a no ser que sigan las pautas de la dirección política del Partido Comunista Chino. Todos esos acontecimientos uno se entera por las redes o por la información y entonces los comparte a través de muchos links y da un mensaje bíblico, un mensaje particular y las personas reaccionan. Yo creo que es una excelente oportunidad para los ministros hoy en día. No sabemos cuánto va a durar este lockdown, no lo sabemos, pero sí vale la pena, que es el tiempo en que cada uno de ustedes empiece a trabajar en la preparación de sermones. Quizá ya no tienen la presión de trasladarse de un lugar a otro, tienen la tranquilidad de la casa para preparar su tópico, montarlo en las redes sociales, sacarlo por YouTube o hacer foros, así como lo estamos haciendo ahorita. Una buena idea, por ejemplo, Daniel, sería preparar un simposio sobre los eventos del fin a través de este medio e invitar varias personas. Hoy en día puedes tener el lujo de invitarte a todo el que quiera, porque nadie va a decir, no, mira, ¿quién me va a pagar el pasaje? No, hoy en día todo el mundo puede asistir, todo el mundo puede estar presente. Entonces es una buena, y yo creo que la hermandad lo necesita, porque la hermandad desea congregarse, pero una de las maneras en que la hermandad puede ser bendecida es a través de estos medios, ahora. O sea que mi consejo para nuestros pastores, esta nueva generación de pastores, es: aprovechen ahora este tiempo para preparar buenos mensajes, buenos programas, mensajes que llenen las necesidades de la iglesia y que permitan que la iglesia se mantenga unida a pesar de estas circunstancias en las cuales nos ha tocado vivir. Yo tuve la oportunidad, y quiero compartir con esto, quiero cerrar este pensamiento. Tuve la oportunidad de compartir en un chat con el pastor Eliezer Graterol, el pastor Emer Chacón y el pastor Eduardo Roa, Luis Eduardo Rueda, en un tópico acerca de Apocalipsis capítulo 12 y Apocalipsis capítulo 13. Esto lo hicimos de manera informal. También tuve la oportunidad de compartir una escuela sabática con prácticamente hermanos de toda la división interamericana y sudamericana y norteamericana. O sea que esta es la oportunidad. Yo creo que no sé si esta oportunidad se vuelva a presentar otra vez, pero es la oportunidad de compartir ahora las verdades del Evangelio eterno y el mensaje de los tres ángeles. Amén, amén. Gracias, pastor, por esas ideas que esperamos que los compañeros la tomen y las apliquen cada una de ellas. Tenemos unos comentarios, pastor, y al mismo tiempo una pregunta que hizo José Leonardo Vargas.
Aquí le voy a presentar el comentario de Ender Lara. Saludo, Pastor Ajá. Martín, gratos recuerdos y grandes enseñanzas en su clase. Bendiciones. Sí, Tenemos el ahora es el tiempo de comentario, aplicarla. Ahora es el así tiempo es. de aplicarla. La señora Vileidis Sí, Martín, muchos saludos a los que están presentes con mucho cariño desde las Filipinas. Están conectados. sí, Comentario de José Rondón. sí. Saludos, Pastor Héctor. Es José, el hermano de Guillermo, desde Puerto La Cruz. Sí, saludos, José, que Dios te bendiga. Saludos a la Eh, señora y a las niñas. Comentario aquí. Hola, soy José Rondón. Ok, aquí José Leonardo Vargas pregunta, ¿ha publicado recientemente algún libro o artículo? Este, cuando, cuando salí de Venezuela, yo estaba, el Centro de Estudios Hispanos de la Universidad de Andrews me solicitó escribir una unidad que forma parte del libro de texto de la clase, perdón, de la clase Vida y Enseñanza de Jesús, que es el texto que usan en la Universidad de Andrews para preparar a los pastores de lengua hispana. Yo terminé esa unidad, estoy esperando la recepción del, del libro y también publiqué en la revista teológica del CETAI un artículo que está mayormente basado en en mi disertación doctoral, que tiene que ver con el uso de la negación enfática en el cuarto evangelio, en el evangelio de Juan. Actualmente estoy trabajando acá. Una de las cosas que permite esto es estar trabajando en varios ambientes. Para que tengan una idea de la cantidad de trabajo, desde que yo apenas tengo año y medio acá, menos de año y medio, pero ya he sido miembro examinador de casi 7 disertaciones. Entonces, eh, muchas de estas disertaciones son disertaciones doctorales, otras son disertaciones de tesis de maestría, y ahorita estoy trabajando en 2 o 3 libros para hacer revisión bibliográfica, lo que llamaríamos una revisión crítica, de uno sobre, casualmente lo tengo acá, es la retórica antigua en el Nuevo Testamento, y también el estudio del Evangelio de Juan desde una perspectiva del desarrollo histórico de la investigación en en el cuarto Evangelio. Y actualmente soy el tutor de una persona que está escribiendo su disertación doctoral también. O sea que hay suficiente trabajo acá, suficiente trabajo, y cada día hay muchos desafíos, pero gracias a Dios el Señor nos ha estado ayudando y seguimos haciéndolo con mucho placer. Amén. Envían otro saludo por aquí, pastor. El trabajo como anciano de Pastor Héctor permitió que mi madre conociera el Evangelio y luego de más de 25 años seguimos en los caminos de Dios. Eso lo envía la hermana Viso. Ella está en la sala de transmisión, pero como no Sí, puede, el comentario no sale en Facebook, sí, lo estoy publicando. Y sí, sí, gracias sí, por sí. ¿Cómo compartir. no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Eso Eh, fue uno. Ella, estas fueron las primicias de nuestro ministerio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pastor, ya para culminar la tertulia, nos gustaría saber, tenemos una curiosidad, Sí, esperamos que usted sea abierto con esto para así conocerlo mucho más. ¿Cuál es su texto preferido? ¿Por qué mi, tomó ese texto preferido? Y si nos puede dar un breve mensaje de ese texto. sí,
Bueno, aunque mi disertación fue en el Evangelio de Juan, mi texto preferido sigue siendo y es Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay mucha discusión en relación a este pasaje. Una de las posiciones dice que probablemente la espada a la cual se refiere el apóstol acá es una espada o es un cuchillo que se utilizaba para hacer operaciones quirúrgicas. Y la otra, entre la cual yo me siento más inclinado, es a pensar que la espada a la cual se refiere el apóstol acá se refiere a la daga o el cuchillo que separaba las partes del animal que iba a ser sacrificado en el altar del holocausto. Esa daga, pues por consiguiente, expone las diferentes partes internas del animal y lo prepara para ser consumido en el sacrificio del altar. Bueno, lo mismo sucede con la palabra de Dios. La palabra de Dios es una espada. Es una espada. Y nosotros vivimos en un mundo ahora donde hay una corriente que se llama la corriente de ser políticamente correcto. Políticamente correcto significa en el mundo secular no decir nada que ofenda a las personas o que pueda hacer que las personas se sientan mal. Yo pienso que algunas veces el mensaje de Dios debe ser presentado de una forma muy cortés, de una forma muy amorosa y amable, pero con firmeza. La espada, cuando uno la presenta, la palabra, cuando uno la presenta, debe llegar al corazón, debe llegar al corazón. Nosotros no podemos endulzar el evangelio ni hacerlo más suave. A veces la palabra de Dios tiene que entrar y esa palabra entra y pone en evidencia lo que hay en nuestro corazón. Pero ese ministerio de la palabra es para salvar. El pasaje dice que no hay cosa creada que esté oculta delante de la presencia de Dios. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, nosotros debemos recordar que va a llegar un momento en que nosotros vamos a tener que estar enfrente del tribunal divino y en ese entonces, si no hemos decidido aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal, nosotros tendremos que responder ante ese juicio por nosotros mismos. Si nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador personal y aceptamos su palabra y nos dejamos ser conducidos por el Espíritu, nosotros no tenemos nada que tener miedo del día del juicio, porque el día del juicio no va a ser para nosotros algo que nos avergüence, sino va a ser una ocasión para ser vindicados como hijos de Dios y restituidos al favor divino como el Señor lo ha prometido en su palabra. Excelente, pastor. Gracias por su explicación. De hecho, el pastor Eliezer Graterol está en la tertulia y responde: saludos a mi amigo Héctor, buenas memorias nos unen. Y en función de lo que usted está explicando, dice: yo disfruto de sus textos. Está en armonía con lo que usted está explicando en esta un gran saludo, Eliezer. Sabe que sí. El pastor Eliezer fue compañero de clase mío también. Somos de la misma promoción. Sí. Próximamente estará con nosotros, con la ayuda de Dios. Dios ya mediante. para el mes de septiembre. Ok, con Pastor, esta tertulia ha estado maravillosa porque usted de una forma muy natural
ha compartido diferentes experiencias, ha dado datos, informaciones que no la manejamos. Yo le decía a usted antes de la transmisión, en la antesala, que en el seminario no dio tiempo a hablar de esto. Claro. Claro, el ritmo, las clases, las tareas, pero gracias a Dios se ha dado este espacio para conocerlo, tener más detalles en relación a quién es y todo lo que ha hecho el pastor Héctor Martín, y ya uno tiene una idea de qué puede llegar a ser en función a los resultados reales y actuales que estamos viendo. Agradecido, pastor, por su disposición, por su tiempo. Allá es de día, aquí es de noche. Gracias a Dios el horario nos sirvió. De tal manera que ni que usted esté haciendo un sacrificio, ni nosotros aquí para conciliar en el horario. Y ha sido maravilloso todo lo que hemos compartido en esta hora. Sí, una pregunta, Daniel, antes de despedirnos. Esta aplicación tiene yo te pregunto porque yo no soy experto en en uso de tecnología, pero esto ha sido grabado, ¿verdad? Sí, eso está grabado. Yo le voy a enviar el link. Okay, Yo le voy a enviar el link de la transmisión para que usted lo pueda ver tranquilamente en su casa. Y esperamos que esta no sea la única, pastor. Vendrán otras. Usted nos dio la idea. Preparen simposio. Bueno, vamos a preparar un simposio. Seguro. Y vamos a decir, tenemos un pastor desde la Filipina que nos va a dar tal taller o tal mensaje. Usted se comprometió ya, así que tenemos que poner en práctica la enseñanza. Seguro que sí, seguro que sí. Pastor, mi respeto para usted, para su familia. Le recordamos con mucho cariño. A su esposa también muy amable, muy cariñosa, las veces que tuvimos el privilegio de compartir con ella en el colegio. También su hija, la esposa del pastor Guillermo, buena persona. Tuve el privilegio también de conocer al pastor Guillermo, es una excelente familia. Es evidencia de que el comportamiento que ella muestra es evidencia de que viene de una familia que la ha educado, que se ha esforzado por darle una formación cristiana. Y mi deseo para usted, pastor, que pueda seguir creciendo, prosperando, y donde Dios lo llame, como usted lo dijo al comienzo, no hay que negarse. Donde Dios lo llame, allí hay que ir. Aunque uno no quiera, aunque uno no esté en sus planes, aunque uno esté cómodo, pero el llamado de Dios no se discute, el llamado de Dios se acepta. Claro, el llamado de Dios se acepta. Sí, muchísimas gracias, pastor. Nuestro invitado para la próxima semana es el pastor Vladimir Cavas. Con la ayuda de Dios estará con nosotros. Pastor, iba a decir algo, disculpe. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación y un gran saludo a todas las personas que han estado interactuando durante esta conversación. Yo espero que el Señor los bendiga y a pesar de todas las circunstancias que estamos viviendo ahorita, es un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor y seguimos adelante. El Señor está en el control de todo y Él tiene grandes cosas para sus hijos. Esperemos en Dios y Él nunca nos fallará. Que Dios los bendiga. Amén. Amén. Feliz día para usted, pastor. Feliz noche para nosotros. Ok. Dios le bendiga. Amén, amén.